Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Ricardo Román, residente de segundo año de dermatología en Puerta del Mar. Hoy estamos en Cádiz. Está buenos días bastante frío, hacen 4 graditos. Y el tema de hoy es de emergencia en el quirófano dermatológico. Los objetivos de esta sesión son enumerar las patologías potencialmente graves que se pueden asociar a una intervención quirúrgica, describir el manejo básico inicial de estas y analizar el rol de cada integrante del equipo quirúrgico en estos casos, que son los casos de crisis. En general, el rol del dermatológico se puede reducir en estas 3 imágenes. Sospecharlo, saber y detectar qué es lo que puede estar pasando, hacer un manejo inicial y solicitar ayuda y un manejo completo de parte de todo el equipo, del resto del equipo quirúrgico, incluyendo al anestesista, incluyendo, si es necesario, al equipo de urgencia. Inicialmente la anafilaxis, como ya lo saben, es una reacción por hipersensibilidad y una cascada de citoquinas con vasodilatación, edema, con aumento de la permeabilidad vascular y con un riesgo principalmente de la vía respiratoria con el broncoespasmo, aparte de riesgo de hipotensión y shock anafiláctico. Puede ser potencialmente mortal, tiene distintos grados de gravedad. La clave en el caso de la anafilaxis es el reconocimiento y el tratamiento precoz. En general, los casos graves requieren el tratamiento con epinefrina o adrenalina intramuscular. Los posibles desencadenantes en un quirófano pueden ser antibióticos, anestésicos, contrastes. El tema respecto al alimento y las picaduras se ve más en los niños. Y también en el quirófano el paciente puede estar expuesto al látex, se puede ser alérgico al látex sin saberlo, a antisépticos como la clorhexidina y a otro tipo de medicamentos. En general, como les comentaba, se puede clasificar en 4 estadios de gravedad. Inicialmente solo manifestaciones cutáneas como urticaria y angioedema, y en el caso de mayor gravedad ya hay fallas circulatorias, fallas respiratorias y síntomas también digestivos, que ya sería un estadio 4. La clave es identificar cuál puede ser el agente causal. Si es que no sé cuál es el agente causal, retirar todos los que puedan ser sospechosos, se detiene la exposición. Si se sospecha de un anestésico tópico o algo tópico, pues lavar. Si es algo de infiltración local, una opción que tenemos que no se suele utilizar tanto es aplicar un torniquete local para detener la exposición de este antígeno a la circulación sistémica. Posicionar al paciente en Trendelenburg, ¿para qué? Para aumentar la precarga cardíaca, oxígeno a bajo flujo, 1 litro, 2 litros, siempre monitorizar, solicitar ayuda, y en el caso de ser necesario, es decir, una reacción grave, la adrenalina o la epinefrina intramuscular, que es una concentración de 1 en 1000, la dosis es 0,01 miligramos kilo, y el máximo en general son 0,5 miligramos en adultos y 0,3 en niños. Eso se puede repetir según la respuesta cada 5 o 15 minutos, y también para la anfilaxis, los antihistamínicos y en algunos casos los corticoides son un soporte, pero en general los casos graves, la adrenalina intramuscular y, de nuevo, solicitar ayuda, solicitar apoyo del anestesista, solicitar apoyo del resto del equipo. Las arritmias pueden ir desde una arritmia asintomática hasta un paro cardiorrespiratorio. Como las arritmias, como es conocido, tienen un montón de etiologías, algunas se pueden asociar y otras no al procedimiento, existen idiopáticas, genéticas. A destacar, hay algunos estudios que dicen que los peeling con fenol pueden ser desencadenantes de arritmia. Eso es relativo, también hay estudios que lo han descartado, pero se los comento. La intoxicación por anestésicos locales sí está demostrado que es arritmogénica. Y también, un dato aparte, son los pacientes con marcapaso. Las manifestaciones depende cuál sea el tipo de arritmia, depende si es una simple taquicardia sinusal porque el paciente está un poco nervioso, o si es una fibrilación auricular que puede ir desde asintomática hasta síntomas como fatiga, disnea, en fin, hasta ritmos que ya son considerados similares al paro cardiorrespiratorio, como la fibrilación ventricular, que tenemos signos de falla, síncope, coma, convulsiones, apnea, paro, incluso, por supuesto, muerte. ¿Cómo se maneja? Nuevamente, un ABC, monitorizar al paciente, darnos cuenta, es decir, reconocerlo. Si es necesario detener la intervención, se detiene. Siempre necesito tener un paciente para poder tener una cirugía y solicitar ayuda del resto del equipo. Respecto a los pacientes con marcapasos
y nuestro uso del bisturí eléctrico, en particular del bisturí eléctrico monopolar, también hay algunos estudios que conflictan entre sí. Algunos han demostrado que no han evidenciado complicaciones y otros han dicho que si es una aplicación del electrobisturí cercana, en particular a menos de 1 o 3 centímetros del sitio de implantación del marcapaso, sí se ha demostrado inhibición del ritmo de marcapaso y pacientes que han incluso hecho asistolía por este uso de marcapaso. Esta evidencia más que nada anecdótica. Yo hice una revisión breve, no encontré muy escasos casos. Pero en general las recomendaciones de grupos de expertos respecto al uso del bisturí eléctrico en pacientes portadores de marcapasos, en particular marcapasos de los antiguos, porque es verdad que hay algunos marcapasos más modernos, que no me voy a detener a mencionarlos, pero hay algunos marcapasos más modernos que no tienen este problema. Se recomienda en principio para el uso de que sean bipolares, uso del calor, poca cantidad de voltaje, pulsos cortos. Si puedo evitar ponerlo justo a menos de 1 centímetro o idealmente a menos de 3 centímetros del sitio de implantación del marcapaso, y si es necesario desactivar el marcapaso por ABC motivo o por ejemplo porque el paciente tiene un DAI, pues lo ideal es tratar de minimizar a lo más posible este efecto. Principalmente eso. Otra posible complicación, el fuego, las quemaduras que se han visto asociadas al uso del bisturí eléctrico al láser. Hay un riesgo de quemaduras locales. Recordar que para que haya una quemadura, para que haya fuego, necesito 3 componentes. Necesito una fuente de energía, necesito algo que actúe como material combustible y necesito oxígeno. Oxígeno, ¿sí vale el oxígeno ambiental? Sí, vale. Pero también es verdad que si el oxígeno, el aporte suplementario de oxígeno, facilita mucho la combustión en sí. Entonces, ¿cómo prevengo yo estas quemaduras por fuego con el uso del láser, en particular el láser CO2 y el bipolar y el electrobisturí monopolar? Preferir un bipolar. Si es que es un paciente que necesita sí o sí soporte de oxígeno, intentar suspenderlo, si es que lo tolera, al menos 1 minuto antes y 1 minuto y 30 segundos, 1 minuto después de aplicar el electrobisturí, que si no lo puedo suspender, bueno, la menor cantidad de aportes posible. Si tengo combustibles, como por ejemplo alcohol, pues tratar de evitarlo en el quirófano o lo que sea, todo lo que pueda ser inflamable, incluso gasas de algodón, pues tratar de alejarlas del sitio donde voy a administrar directamente. Si algo está húmedo, dejar secar. Y siempre ponerlo en el peor de los casos. O sea, si estoy trabajando con un láser de CO2, con un bisturí eléctrico en sitio extenso, que haya por protocolo de seguridad extinguidores y un protocolo de cómo actuar en caso de incendio, de fuego en un quirófano, es ideal. Es verdad que haya un incendio en un quirófano, que haya algo así, es muy, muy, muy raro. Casi en casos de cirugía dermatológica, al menos publicados, yo no encontré. Pero es verdad que en otros tipos de cirugía sí hay descrito. Sobre la intoxicación por anestésicos locales, puede ocurrir ya sea por un exceso de dosis o por una infiltración a la vena, obviamente no intencionada. Varía dependiendo de la persona, dependiendo de su metabolismo, dependiendo de su tensión hepática, dependiendo de qué tipo de anestésico local estoy administrando, cuánto tiempo dura la exposición y cuál es la velocidad de la administración. Hay algunos estudios que dicen que una forma de prevenir la intoxicación de anestésico local, en particular si necesito administrar dosis alta, es administrarlo muy lento. Clásicamente se dice que en base a la lidocaína, que hay una dosis que se considera segura, que en adultos 5 miligramos kilo, y si es que va mezclado con adrenalina, 7 miligramos kilo, y en niños un poco menos, pero estas dosis seguras últimamente han sido un poco discutidas, no es algo estricto que haya que seguir a rajatabla. ¿Cómo se puede prevenir esta intoxicación? Lo mismo, siempre al infiltrar anestesia, aspirando, ojo con la dosis, ojo con el lugar de infiltración. Por ejemplo, un tejido inflamado, un tejido de granulación, tiende a absorber mucho más anestésico local que un tejido, una piel de una epidermis sana. Si tengo una área muy, muy extensa que infiltrar, pues quizás plantearme el uso de tanto sea de suplementos como ansiolítico, un bloqueo local, sedación, hielo, o infiltrar solamente los puntos que sean de mayor sensibilidad, que puede ser un poco incómodo para el paciente. Por eso lo ideal en estos casos, en territorios muy amplios, sería
intentar mezclar un poco técnica anestésica. Complicaciones generales que están descritas, pero realmente hay que considerarla en cualquier tipo de cirugía, es que un paciente presente o un infarto durante el procedimiento o un ACV durante el procedimiento. Muchas veces estas complicaciones se detectan posteriormente. Claro, es verdad que si tengo un paciente que estoy en un quirófano, se empieza a quejar de un dolor fuerte en el pecho y lo veo y está lo veo y no se aprecia en buenas condiciones, pues se detiene el procedimiento y se puede solicitar un electro y sospechar un infarto. Pero también es verdad que muchas de estas complicaciones se detienen, o sea, se detectan posteriormente. El manejo de esto, no me voy a detener en esto porque realmente es lo mismo que un paciente que consulta a la urgencia por estos mismos síntomas. Se manejan exactamente de la misma forma. Como solamente por comentar, también está descrito otro tipo de complicaciones quirúrgicas que también se pueden detectar posteriormente, el daño o la neurorragia de algún nervio motor o sensitivo de la cara o de cualquier otro sitio. En general, el manejo de estos casos es consultar con el especialista, analizar la posibilidad de una sutura directa. Si es que ya se detecta posteriormente se pueden considerar como reparación, técnica de transposición, etc. El de la derecha es un TAC que tiene estas pequeñas burbujas de aire. Es por un embolismo aéreo. Estos casos tampoco me voy a detener mucho porque son muy, muy, muy raros. Se ha visto en alguna escleroterapia con material de espuma, que no lo hacen tanto en dermatología, sino, por ejemplo, en cirugía vascular, con escleroterapia de varices. Y hay un par de casos descritos en cirugía de cráneo, que han sido cirugías de Mohs, que han tenido que perforar básicamente llegar a calota y a periósteo, y han tenido algún embolismo intracerebrales. Se cree que ha sido por el acceso de aire en particular a los senos venosos. Finalmente, la oclusión vascular puede ocurrir ya sea por una compresión extrínseca, por edema, o por una oclusión vascular intrínseca arterial o venosa, por algún material de relleno que yo esté insertando e inserte y, y no intencionadamente en algún vaso. Por ejemplo, el ácido hialurónico, por ejemplo, grasa. Es algo muy, muy raro, de incidencia menor al 0,01%, y la manifestación puede ser ninguna o puedes asociar una necrosis cutánea del territorio distal al sitio de la compresión. Un caso particular y extremadamente raro es cuando esta compresión, esta oclusión, es en la arteria central de la retina, que como podrán recordar es la arteria que irriga la retina. Por lo tanto, tengo una ceguera que puede ser reversible si el tratamiento es temprano, o puede ya, si se pasa, puede ya dejar una ceguera monocular con secuelar. Algunos vasos que hay que tener en cuenta, en particular en la inyección de relleno en la cara, la arteria del dorso de la nariz, la arteria angular y supraorbitaria, y algunas ramas del facial. En general, todo esto es bastante como les mencionaba, es muy raro, se considera prevenible mediante la inyección cuidadosa de todos estos medicamentos, y alguna pista que nos puede dar es un dolor extremo durante la infiltración. Luego de que se produce la oclusión vascular, podemos ver un eritema reticulado, una decoloración azulada, dolor local intenso, edema progresivo, y si ya esto no se detecta y no se corrige con el paso de la hora, pues quimosis, necrosis y escara cutánea. En general, yo sospecho una oclusión intravascular. Inicialmente, lo primero es detener la inyección del relleno, considerar cuál es el riesgo que tengo, cuál es la vasculatura de la zona que yo estoy inyectando. De tratamiento, masaje, hay alguna evidencia de la nitroglicerina tópica al continuar el masaje, y evaluar cómo resuelve. En general, cuando hay una respuesta favorable, es notoria y no es tan lenta, tarda 30 a 60 minutos en descomprimirse este vaso.
que no se resuelve. Se puede buscar alguna alergia medicamentosa, se ha planteado la hialuronidasa, el uso de antiagregante, antihistamínico, etc. Que no hay respuesta, se puede repetir el tratamiento o ya habría que consultar con especialistas, con el equipo de cirugía vascular, por ejemplo, y intentar analizar qué es lo que ha pasado y qué es lo que, qué es lo que me está comprimiendo el vaso. Como comentario, en general los pacientes ancianos, como tienen mayor flacidez del tejido, mayores huecos, es menos probable, si tienen menos riesgo que un paciente joven con un tejido que es un tejido que no tiene tanto espacio y que es un subcutáneo un poco más denso que un paciente joven. Principalmente eso. La bibliografía son un par de artículos de la revista americana, que estaban muy buenos. Y eso es todo. Muchas gracias.